Gloria al Señor Jesús. Bueno, quiero saludarles en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo a todos mis hermanos, a la amada iglesia del Señor Jesús, aquí en Santa Elena, a todos nuestros familiares, amigos, vecinos. Y qué bueno entonces poder estar aquí en este devocional ya para escuchar la palabra del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirles un pasaje de la Biblia registrado en el capítulo 21 de San Lucas. Evangelio San Lucas, capítulo 21, el verso número 28, que dice de la siguiente manera: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Quiero que hagamos una palabra de oración rogando al Señor su bendición, su dirección en la enseñanza de la palabra. Soberano Rey, agradezco la bendición que me regalas de poder dirigirme a tu iglesia en esta mañana para predicar la palabra de Dios. Úsame, Señor, bendíceme y bendice a tu pueblo que escucha tu palabra. Señor, da unción de tu Espíritu y que haya libertad en este momento para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Deseo compartirles, mis hermanos, el tema cuando estas cosas comiencen a suceder. Gloria al Señor. Bueno, en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen textos de la palabra de Dios que son señales para la segunda venida de Cristo, que son señales para el pueblo de Israel. Y he tomado este pasaje de la Biblia porque hay una frase bien interesante, el verso 28, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. Ese es el tema que deseo tratar en esta hora, en el nombre del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Entonces, mis hermanos, quiero decirles que hay señales en la Biblia para el pueblo de Israel, o sea, para la segunda venida de Cristo. Pero hay señales para la iglesia antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, estaba yo analizando que las cosas que están sucediendo hoy, las que estamos viendo, todas estas cuestiones de epidemias, ¿cierto?, de hambrunas, de tiempos difíciles y peligrosos, que las estamos viendo ya, podríamos analizarlas y decir que podrían ser unas señales para el arrebatamiento de la iglesia, porque la venida del Señor está bastante cerca. Gloria al Señor. Pero hay una palabra aquí que me llama la atención y es la palabra erguidos. Y la palabra erguidos, según el diccionario, el significado es sentimiento de valoración de sí mismo. Se entiende por erguido vanidad, arrogancia y el abuso o exageración de estimación propia por encima de los demás. Y hay otra definición que dice levantar, poner derecha una cosa. Gloria al Señor. Pero para el pueblo de Dios, el significado de la palabra erguidos es estar preparados, estar listos para partir. Gloria al Señor. Entonces note usted el significado normal del diccionario, pero traduciéndolo espiritualmente, la connotación entonces marca la diferencia. Para el pueblo de Dios es estar preparados, estar listos para partir, o sea, esperar con apresuramiento al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estar dispuestos para oír el sonar de la trompeta cuando se cumpla lo que dijo el Señor en Apocalipsis, el capítulo 4, el verso número 1, sube acá, invitando a la iglesia a que suba a su morada eterna, a su gloria eterna, y esto será en el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Hay unas connotaciones, hermanos, que marcan esto, y es que para el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación de Dios será invisible, y en la segunda venida de Cristo para Israel
será visible y gloriosa. Quiero que usted tenga en cuenta que para el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación de Dios será invisible. No lo va a ver nadie en la tierra. Y otro punto es que viene hasta las nubes por la iglesia. En el arrebatamiento, Cristo viene hasta las nubes por la iglesia. Y en la segunda venida de Cristo para Israel, Él viene sobre las nubes con la iglesia. Entonces, en el arrebatamiento es por la iglesia. Y en la segunda venida de Cristo para Israel es con la iglesia. ¿Ves? Hay diferencia. Gloria al Señor. Subiremos la iglesia a recibir al Señor Jesús en el aire. Cristo sonará la trompeta y Él comienza a descender, o sea, a bajar hasta las nubes y nosotros, su iglesia, a subir. Quiere decir que Cristo llama desde las nubes a la iglesia. Gloria al Señor. Hasta ahí viene Él y ocurre el arrebatamiento de la iglesia sube, oiremos la voz de Dios, pero será invisible. Nadie lo verá. En cambio, en la segunda venida de Cristo para Israel, dice que todo ojo le verá. Gloria al Señor. Miren que hay diferencia. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos y amigos, es una bendición poder entonces saber, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante difícil, pero que es una bendición entonces saber que Cristo viene pronto por su iglesia y que no ha sido en vano el tiempo que hemos vivido de consagración, de humillación a Él, porque la verdad, mis hermanos, es que la situación de cada uno de nosotros ha sido una bendición, ha mejorado, ¿verdad? Ha habido un cambio total en la vida de cada uno de nosotros. Ha habido una regeneración producida por el Espíritu Santo de Dios en la vida de todos aquellos que nos hemos convertido al Evangelio, que hemos aceptado al Señor. Y estamos contentos y esperamos que un día, muy pronto, porque el tiempo está cerca, hermanos, se está agotando el tiempo, gloria al Señor. Y como dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 4, el verso número 13, que es muy conocido y que usted lo ha leído y que nos lo han predicado muchas veces y que lo hemos visto, no lo sabemos de memoria, gloria al Señor. El capítulo 4, el verso 13, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que murieron ya sin Cristo, que pasaron la eternidad sin arrepentimiento, sin haber reconocido al Señor. Y el verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa eso? Que será al mismo tiempo los que murieron en Cristo oirán la voz de la trompeta, que el Señor los llama que se levanten, y al mismo tiempo los que estemos vivos entonces oiremos la voz de Dios y nos levantaremos también con ellos al mismo tiempo. Por eso la palabra no precederán, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, el verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, gloria al Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que note que dice para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que el Señor viene hasta las nubes. Su manifestación entonces será invisible. Gloria al Señor. Y el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el verso 1 en adelante, mire cómo dice: para la iglesia, pero acerca de los tiempos, de estos tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo os escriba, dice Pablo. Y dice, ¿por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Gloria al Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estamos viviendo ese tiempo en las naciones, mis hermanos, en este tiempo en todos los países. Hay rumores de guerra, de invasión en algunas naciones, ¿verdad? Hay tratados de paz con otras naciones. Se está viviendo esto que dice la palabra del Señor. Entonces lo podríamos tomar como una señal del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, hermanos, las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pedro, del apóstol San Juan y de algunos apóstoles más, hermanos, son las señales del arrebatamiento de la iglesia, para el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, por eso, hermano, los libros, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los textos que aparecen ahí, que leímos, y como San Mateo capítulo 24, son pasajes bíblicos para Israel, ¿verdad? Que son señales para la segunda venida de Cristo, para el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Pero las señales, hermanos, para la iglesia de Dios antes del arrebatamiento, próximos al arrebatamiento, se encuentran entonces, hermanos, en las cartas paulinas, como lo dije, de Pedro, de Juan y otros apóstoles más. Gloria al Señor. Y el verso número 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La iglesia no está en tinieblas, mi hermano. Yo quiero que usted mire bien esto y lo tenga en cuenta, porque la Biblia dice de nuestro Dios, dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si Dios es luz, su iglesia es luz. Su iglesia tiene que ser luz. Entonces, a la iglesia del Señor no nos pueden sorprender las tinieblas. No, nosotros andamos de día honestamente, como dice la palabra del Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos atentos, la iglesia del Señor, los hermanos, los creyentes, tenemos que estar atentos a estas señales, a esto que está ocurriendo, a estas cosas. Por eso hemos titulado el tema: cuando estas cosas comiencen a suceder. Gloria al Señor. Es la única frase que estoy sacando de ahí, de este pasaje bíblico para la iglesia, porque están ocurriendo cosas en este momento que es un llamado de alerta para la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces sigue diciendo la Biblia: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las noches ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiero que usted note lo que dice el texto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos. ¿Por qué? Porque la gente está dormida sin Cristo, no quiere saber nada de Dios, no quieren entender nada del Evangelio. Entonces nos dicen: nosotros no somos lo mismo, con nosotros es diferente. Verso 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, aquí estamos en la iglesia, en el Evangelio, no perdiendo el tiempo. Aquí no estamos por pasar un rato deportivamente, no. Aquí en el Evangelio no estamos viviendo unas vacaciones, no. Aquí en la iglesia no estamos por tener un compañerismo y solamente una amistad. No, hermano. Aquí estamos porque Dios nos rescató, gloria al Señor, para alcanzar la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor Jesús. Entonces, qué tan interesante, hermano, y qué tan importante mirar esto. Gloria al Señor. Por eso yo quiero invitarle a usted, mi amigo. Usted desearía tener un encuentro en el aire con el Maestro, hermano y amigo. ¿Cuánto lo desearíamos? Gloria al Señor. Y estoy recordando las palabras de Hebreos, el capítulo 12. El verso número 14, que dice: seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Cristo entonces llamará desde las nubes a la iglesia con voz de trompeta. No vendrá a la tierra. Gloria al Señor. Algún predicador en alguna ocasión lo dijo, que esto será como
como cuando alguien tiene su celular y está sin batería y está descargado totalmente, y si recibe una llamada entonces no puede contestar porque su celular está descargado. Gloria al Señor. Así mismo quiero decirte lo siguiente en esta mañana, mi hermano, que estamos en este ayuno buscando la presencia de Dios. Hay que recargar baterías espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque si tu batería espiritual está descargada, mi hermano y amigo, no podrás oír la voz de Dios para irte con Él cuando Él te llame. ¿Por qué? Porque tu línea espiritual de comunicación con Dios está interrumpida, y Dios le dice a los que le esperan: sube acá, recarga baterías para que cuando yo llame, para que yo anuncie, entonces podamos partir, oír la voz de Dios, gloria al Señor, y recibir al Señor en el aire. Gloria al Señor. Entonces quiero que comprendamos, mi hermano, que hay señales que le anuncian a la iglesia que el arrebatamiento está cerca. Gloria a Dios, porque para la iglesia su tiempo comenzó, hermano, desde la resurrección de Cristo hasta el arrebatamiento. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y hay señales que le van a anunciar a Israel, porque la tribulación es para ellos, pero no para la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Ya el tiempo está casi que cumplido, mi hermano. Lo que Dios está esperando es que se complete el número de los que son salvos para venir por ellos. Pero a Él nadie lo hará cambiar de opinión, ni le hará cambiar la fecha. No, ya todo está establecido. Solamente faltan que los que están preparados para la salvación, los que están escritos en el libro de la vida para la salvación, se acerquen. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y entonces ocurrirá el gran arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Pero yo quiero invitarle a usted, mi hermano y amigo, para que usted no pida más tiempo, porque no lo hay. Llevamos más de 2000 años de tiempo, gloria a Dios, Dios dando oportunidad de salvación, y muchos lo han despreciado. Lo que falta, ¿qué es lo que falta en la Biblia? Lo que falta en la Biblia para que ocurra el arrebatamiento lo anuncia el Señor solamente con una palabra pequeñita, hermano, y es el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, el verso 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Quiere decir que esa palabra poquito, no hay tiempo. No hay tiempo. Van más de 2000 años que se predica el Evangelio. Dios dando oportunidad a la gente de que se arrepienta. Dios dando oportunidad a los apartados, a los descarriados, para que vuelvan y se reconcilien con Dios. No pida más tiempo, que no hay tiempo. El tiempo ya se acabó. La frase lo reúne: un poquito, y un poquito no sabemos cómo. O usted sí sabe cuánto es un poquito. Gloria al Señor. Cuando hay algo, un traguito en un vaso o en un pocillo, usted sabe que eso es muy poquito. Así está diciendo la Biblia: es muy poquito el tiempo que falta para que ocurra la gran esperanza para los salvos. Gloria al Señor. La gran esperanza que tiene todo cristiano hoy en día es el arrebatamiento de la iglesia, porque nos vamos con el Señor y pronto volamos con el Señor Jesús. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, o sea que es real, es real. Maranata, Cristo viene, gloria al Señor, Cristo vuelve. Y quiero decirle algo, mi hermano y amigo, mire, y Él no vuelve otra vez para ser maltratado. Él no viene para que lo castiguen nuevamente y lo vituperen y hagan tantas cosas con Él. No. Cristo viene por los que creen en Él y por los que le esperan. Gloria al Señor. La única razón y la única esperanza de la iglesia es el arrebatamiento. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, hermano, poder estar en la iglesia. Qué bendición poder saber lo que le espera a la iglesia. Qué bendición, gloria al Señor, poder estar aquí en esta mañana en contacto con Dios, en contacto todas las familias de la iglesia, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, comunicándonos con el Señor. Todo este pueblo, todos estos millones de cristianos pidiéndole al Señor por esta situación que estamos viviendo, gloria al Señor. Todo este poco de personas conectadas en el espíritu con nuestro Dios, hoy en este ayuno nacional, gloria al Señor, en todo Colombia. Que estarás pensando el Señor, mirando a su pueblo humillado en este momento, como dice
dice, como dijo el escritor en las Crónicas, Salomón, en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso 14, si mi pueblo se humillare, gloria al Señor, si mi pueblo se humillare y orare, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, que Dios perdone los pecados de la humanidad, que Dios perdone los pecados de estos presidentes, de estos malos gobernadores. Necesitamos que Dios sane esta tierra que está contaminada con tanto pecado y con tanta desobediencia. Y yo sé que Dios lo hará, porque hay un pueblo en Colombia clamando, humillándose ante la presencia de Dios para que ocurra algo extraordinario en este tiempo. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hermano, mire, estaba yo analizando en la Biblia con mucho temor, con mucha dedicación y a la vez con mucha tristeza, porque lo que le espera a esta humanidad no es nada tan bueno. No es nada tan bueno, así como le ocurrió en una ocasión a Israel, y como le ha ocurrido tantas veces, y como le ocurrirá. Jeremías, el capítulo 6, el verso número 6. Quiero leerle lo que menciona aquí la palabra del Señor. Mire, libro del profeta Jeremías, el capítulo 6, el verso número 6 dice: porque así dijo Jehová de los ejércitos, corta árboles y levanta vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. No solamente Jerusalén, sino que las naciones del mundo, las ciudades del mundo, están llenas de pecado y están llenas de violencia. Y créame que este pecado está subiendo hasta la presencia de Dios, y Dios está indignado. Gloria al Señor. Y Dios está orando. Pero ¿sabe qué es lo que más me asusta a mí, hermano? Lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo número 2. Mire, ese sí me aterra más todavía. Mire, Zacarías, el capítulo número 2, el verso número 13. Escuche lo que dice. El verso 12 y 13. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Verso 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él, el Señor, se ha levantado de su santa morada. Usted no sabe qué es lo que pasa cuando Dios se levanta de su trono, cuando se levanta de su silla. La historia en la Biblia muestra que cuando Dios se levanta de su morada es para castigar a la humanidad por el pecado. Se levantó una vez allí con el gran diluvio y salvó a Noé y su familia y destruyó aquella generación. Se levantó de su morada para destruir a Sodoma y Gomorra, pero guardó a Abraham y guardó a Lot y sus hijas. Gloria al Señor. Y creo yo, sin temor a equivocarme, que Dios se está levantando ya, que Dios se está levantando ya para obrar en la humanidad, porque esta situación que estamos viviendo, estas cosas, veo yo que son como señales para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Y esto es difícil, y esto es triste, hermano, esto que está pasando, y esto que va a suceder. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, hermano, y es lo que dice el texto de San Lucas, el capítulo número 21, el verso número 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria al Señor. Quiere decir que en el momento que estamos viviendo, aunque muchos predicadores digan que esto es solamente para Israel, yo me apremio de
me aferro de ese pasaje porque es lo que estamos viviendo en este momento. Y si algo está esperando la iglesia es la redención de nuestras almas, es la salvación, es el arrebatamiento de la iglesia. Y por eso hay que erguirnos. Erguirnos es estar firmes y levantar nuestra cabeza en lo alto y levantar nuestra vista, nuestra mirada arriba en los cielos. Gloria al Señor, como dijo Pablo, el escritor, gloria al Señor, en muchas de sus cartas, gloria al Señor, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Y en el arrebatamiento iremos a mirar al eterno Dios, a nuestro Salvador, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor de la gloria. Gloria al Señor Jesús. Mire, hermano, y hay algo más que yo quiero que usted mire en esta hora a través de la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, el capítulo número 19. Quiero mirar aquí algo interesante también que hay en la palabra del Señor. Segunda de Reyes, el capítulo número 19. Gloria al Señor. Segunda de Reyes 19. Quiero que miremos entonces el verso 16. Dice de la siguiente manera: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Gloria al Señor. Y escuche el verso 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. El rey Sennacherib, rey de Asiria, se levantó en palabras blasfemas contra el Dios de Israel. Se levantó e hizo que el pueblo blasfemara contra Dios, y quiso hacer que el pueblo de Israel se fuera en contra también de su Dios. Pero el profeta Isaías, gloria al Señor, y gloria a Dios por los hombres de Dios y por los profetas, y gloria a Dios por los pastores y ministros y predicadores que nos transmiten la palabra de Dios al pueblo. Porque cuando el profeta Isaías escuchó eso, entonces se dirigió a este hombre y le dijo: entonces Isaías, hijo de Amós, verso 20, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en altos tus ojos? No fue contra cualquier rey humano, no fue contra cualquier personaje, no. Has blasfemado contra el Santo de Israel. Gloria al Señor. Y por tanto estás listo para recibir el castigo de la ira de este Dios, porque Él se ha levantado para castigar a la tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando Dios se levante de su morada, hermano, castigará lo malo, no importa quién sea. No importa el cargo político que se tenga, no importa el gobernador que sea, no importa el presidente que sea, todos estos gobernantes que se han ido en contra de Dios, que no han tenido en cuenta a Dios en sus planes para gobernar para nada. Gloria al Señor, están próximos a que este Dios tan bueno se levante para castigar a los moradores de la tierra, así como lo hizo con Sennacherib, rey de Asiria. Gloria al Señor. Y quiero mirar las palabras del profeta Isaías en el capítulo número 28. Miren, el profeta Isaías, hermano, como dice aquí la escritura, gloria al Señor. Isaías capítulo número 28, el verso número 21. Dice el verso número 21: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, se levantará como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y escuchen el verso 22: ahora pues no burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho.
terrible palabra. Qué terrible palabra para el que le espera, el que no tiene a Cristo, hermano. Para el que no se ha querido arrepentir, para el que no se ha querido convertir al Evangelio. Oh, qué terrible esta palabra para el que se ha descarriado y no quiere volver a los caminos del Señor Jesucristo. Qué terrible palabra, hermano. Pero en cambio la iglesia, mi hermano, déjeme decirle algo bien importante. Mire, el arrebatamiento de la iglesia sella toda posibilidad de salvación a los gentiles. Lo único que puede salvar al pecador es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. No hay otro medio de salvación, no hay otra forma de salvación, no hay otra forma de escape ni de salida. Después de que la iglesia sea levantada, después de que el arrebatamiento ocurra, no habrá salvación absolutamente para ningún ser humano, para ningún gentil. Solamente en la segunda venida de Cristo, para Israel, serán los únicos que tendrán oportunidad de salvación, y eso si se arrepiente y se bautiza como lo hemos hecho nosotros en este tiempo. Gloria al Señor. Mire, hermano, amigo, las señales que le anuncian el arrebatamiento a la iglesia y a Israel, sobre todo las señales que anuncian el arrebatamiento de la iglesia, es de tres tipos de señales que le anuncian a la iglesia el arrebatamiento. Y mire, hermano, son las señales moral primeramente, segundo espiritual y tercero doctrinal. Gloria al Señor. Las señales para la iglesia no vienen de afuera, no vienen de afuera. Las señales para Israel sí son de afuera, de los eventos que ocurren afuera. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, las señales para la iglesia entonces son aquí adentro, de tipo moral, espiritual y doctrinal. Por ejemplo, el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran aquí las señales que vienen para la iglesia y que las conocemos y que las estamos viviendo. El capítulo 20, el verso número 28 dice la Biblia, Hechos 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Las señales entonces para la iglesia no vienen de afuera, hermano, de eventos de afuera, están aquí adentro entre nosotros. Gloria al Señor. Dice que dentro de nosotros mismos hemos, hermano, gente que se ha levantado de la iglesia, gloria al Señor, pero no han perseverado, no les ha ido bien porque se han ido en contra de la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En la iglesia tenemos creyentes incrédulos, en la iglesia tenemos creyentes inconversos. Increíble, hermano, qué palabra o frase más extraña. Creyentes inconversos, imagínense, todo eso se ha visto en la iglesia. Son señales, esas son señales. Gloria a Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es el resultado que comenzó en el bautismo del Espíritu Santo, la que él ganó con su sangre. Por eso primera de Timoteo, el capítulo número 4. Primera de Timoteo, el capítulo número 4, hermanos, el verso número 1, mire cómo dice la Escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hoy tenemos doctrinas erróneas, hermanos, en el mundo, que le hablan a la gente de vivir eternamente y para
para siempre, de convivir con animales, de tener una cantidad de frutas grandísimas y todo eso. No, hermano, los animales los podemos ver en el zoológico, las grandes frutas las tenemos en las plazas que hay aquí de mercado. Gloria al Señor. A la iglesia le espera algo más grande, y es conocer un día cara a cara, tal como es Él, al único Dios verdadero que tiene esta iglesia, y eso ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, el capítulo número 3, el verso número 1 al 13, usted puede mirar allí también, hermano, lo que dice la Escritura. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, el carácter de los hombres en los postreros días, en estos días, en este tiempo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evitan. Gloria al Señor. Entonces estamos viviendo este tiempo de gente, de personas que las conocemos, que son así. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, estas son las señales de este tiempo que estamos viviendo. Miren, en 2 de Pedro, el capítulo número 2, carta del apóstol Pedro, 2 de Pedro, el capítulo número 2, gloria al Señor. Todo ese capítulo usted lo puede mirar en su casa, pero los primeros versos dicen, hablan de falsos profetas y falsos maestros. Gloria al Señor. Y los que leímos ahorita en el 1 de Timoteo hablan de la apostasía, ¿cierto? ¿Cuántos han apostatado de la fe estando en nuestra misma iglesia? Pero son apostasías individuales. Nunca estas cosas grupales le han hecho daño a la iglesia, siempre ha sido individual. Y Pedro habla de falsos profetas y falsos maestros en el capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas las estamos viendo ya, que están ocurriendo en este tiempo. Gloria al Señor. Y por eso, como dice el escritor a los hebreos en el capítulo 13, versos 7 y 8, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amigo, hermano, ¿cuántas veces endurecemos el corazón? No queremos oír la palabra de Dios, no queremos aceptarla, no queremos arrepentirnos. La gente no quiere arrepentirse, endurece su corazón. Y este tiempo que estamos viviendo no es para endurecer el corazón. Gloria al Señor. Y si usted lee, hermano, entonces en 1 de Pedro, el capítulo número 3, el capítulo número 3, entonces aquí podemos mirar lo que la Escritura nos está diciendo. Gloria al Señor, porque es que la palabra de Dios, hermano, es verdad. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 3, el día del Señor vendrá. Gloria al Señor. Y en el verso 1 dice el apóstol Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Gloria al Señor. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Gloria al Señor. Y el verso número 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay hermanos que retardan la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Hay gente impía, hay gente inconversa que dicen, ¿cuántos años hacen que nos están predicando que Cristo viene y nada? Déjeme decir algo en el nombre del Señor, hermano y amigo. Si el Señor no ha venido ahorita, es porque quiere encontrarte, que estés listo. Es porque tú no estás listo en el momento, y si Él viniera, te perderías tú con toda tu casa, con toda tu familia. Te está dando tiempo para que te consagres, para que te arrepientas y para que te
organices, que estás atento para que recarguen baterías, para que cuando suene la final trompeta puedas tú oír la voz de Dios. Gloria al Señor, porque el verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas. La iglesia del Señor espera cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermano, Dios está interesado en la salvación de las personas. Amigo, Dios está interesado en tu salvación. Hermano, Dios está interesado en llevarse a la iglesia para vivir con Él eternamente y para siempre. Gloria al Señor. Por eso yo quiero animarte a que busques de la presencia de Dios cada día y que busques al Señor Jesucristo. Mire, hermano, Apocalipsis, el capítulo número 1, nos está diciendo estas cosas tan maravillosas. Miren, y es para la iglesia, que quiero que usted lo tenga en cuenta. Gloria al Señor. Mire, hermano, lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el capítulo 22, hermanos, de Apocalipsis, miren, el capítulo número 22, gloria al Señor, el verso número 6, mire lo que dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gloria al Señor. Y voy a terminar con este pasaje bíblico de Romanos, el capítulo número 13. Mire, Romanos capítulo 13, bien conocido, hermano. Gloria al Señor. El verso número 11 en adelante, que dice la Escritura: y esto conociendo el tiempo. Estamos en el tiempo cerca de que Cristo viene y que lo conocemos, mire, hermano. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca, hermano. Cristo viene, está más cerca que cuando nos arrepentimos. Nos falta muy poquito, gloria al Señor. Y el verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amada iglesia del Señor Jesús, amigo que me escucha, que no te has arrepentido, oh hermano, que llevas apartado tantos años y no te has reconciliado, ¿hasta cuándo vas a vivir descarriado? Dios te invita para que te reconcilies con Dios, te reconcilies con Él. Mi hermano, preparémonos, estemos listos